parece que están viendo el guiñón. Ahí está Miguel Reyán, pedazo de actor español internacional. Porfirio Enríquez, director de fotografía de La Amanece que no es poco, tiene otras 60. Antonio Resines, Emiliano Otegui, ayudante de dirección, Fernando Méndez Leite. Solamente una vez ha sido ayudante de dirección y ha sido esta película, o sea, eso es una genialidad, vamos. Es productor, es el productor de las películas de cuerda. Bueno, Emiliano Otegui es un tío que puede hacer todos los oficios en una película. Es decir, tú lo colocas de director de fotografía y la hace, de eléctrico y lo hace, de maquillador y también. Lo sabe hacer todo. Bueno, pues vosotros diréis. Bueno, pues quisiera comenzar abriendo la mesa por don William Faulkner, que no puede faltar. Exactamente, luz de agosto. Y quería comenzar por don Fernando Méndez Leite, por el hecho principal, primigenio, de considerarse el primer amanecista, no sé si del mundo, de la historia o de las dos cosas a la vez. ¿Por qué eso es así en un primer momento? ¿Y cuál fue el efecto que le causó el guión de Amanece que no es poco cuando llega él como primera mano a la que llegó? Bueno, esto de que soy el primer amanecista del mundo es una tontería, como pueden ustedes imaginarse. Esto se lo dije yo a Eugenia, la organizadora de este maravilloso acto, medio en broma. Le dije, yo debo ser el primer amanecista del mundo porque probablemente fui la primera persona que leía aquel guión, porque yo era íntimo amigo de José Luis Cuerda en esa época y me enseñaba todo lo que escribía, ¿no? En esa época, y ahora sigo también siendo muy amigo de José Luis, pero bueno. Y cuando leí el guión, pues como me había pasado antes con Total y con todas aquellas cosas que escribía entonces Cuerda, y no solo las que escribía, sino las que contaba, porque Cuerda era y es un narrador fantástico y todas sus historias siempre nos han hecho reír de toda la vida, muchísimo, ¿no? En realidad, cuando Cuerda cuenta su infancia y su adolescencia en Albacete y en el seminario y todo eso, es como si fuera ya Amanece que no es poco. Lo que cuenta, Amanece que no es poco es puro realismo, ¿no? Es la vida de Cuerda, de alguna manera. Y lo que sí recuerdo es que en esa época, cuando se hace Amanece que no es poco, yo era director general de cine, director general del ICA, y efectivamente llegó el guión oficialmente al ministerio para solicitar las subvenciones de turno, ¿no? Y por supuesto, claro, yo leí el guión y me pareció estupendo y me reí muchísimo, y pasó a la comisión, y el día que se celebró la comisión, que era una comisión de profesionales de las distintas, básicamente de producción, pero en fin, de las distintas asociaciones, etcétera, una comisión más o menos representativa que seleccionaba los proyectos. Normalmente en esas reuniones lo que se hacía era valorar el proyecto, valorar el presupuesto, el reparto, la financiación, no sé qué, ese tipo de cosas, y la calidad del guión en sí. Pero en el caso de Amanece que no es poco, no se produjo esa discusión de tipo técnico y de tipo económico, sino que los miembros de la comisión lo que hacían era repetir frases, chistes, situaciones de la película, y fue una reunión en la comisión en donde todos estaban torchándose de risa y claro, el proyecto se aprobó. Luego hay otra historia muy curiosa también, y es que Cuerda organizó una primera proyección en los estudios Cinearte, una tarde en noviembre del 87, una proyección de un primer montaje que duraba 2 horas. Bueno, impresionante. Acaban de parir ahí. Pero esto es muy de Amanece, esto, vale, 4 de golpe. Pero lo mejor es que yo no he ido nunca a una mesa redonda en que estén unos mirando sobre la mesa y otros mirando para otro lado. Eso es cojonudo.
¿Vais a cantar o algo o no? Luego, vale. Bueno, no, termino con esto, que en aquella proyección era una proyección de un copión de 2 horas y media. Y era insoportable porque tal cantidad de situaciones como las de Amanece que no es poco, durante 2 horas y media no había cuerpo que lo resistiera. Llegaba un momento en que la risa se nos congelaba, nos poníamos todos histéricos de tanto reír. Y entonces, tú te acordarás de eso probablemente, de ese copión, ¿no? Yo me acuerdo de haber visto un copión de 2 horas 20 y que le obligaron a cortar. No era fundamentalmente por esto por lo que está contando, que a lo mejor también, sino porque el distribuidor le dijo que con 2 horas 20 únicamente podía hacerle 2 pases al día. Claro. Y que si duraba menos de 1 hora 45 le podía hacer 3. Con lo cual yo le dijo, hagámosla de 1 hora 45. Juraría que el mensaje final es de 1 hora 42 o algo parecido. 1 hora 42 o 1 hora 6 parece. Lo que yo no sé es qué ha sido de ese material que se desechó, que es una cosa muy habitual en el cine, que destruirlo totalmente. Qué pena, ¿no? Qué pena, porque ahora sería un... Claro. Hombre, ahí había muchos remates, rechistes que se quedan así un poco como tal, que estaban, digamos, tanto en guión como en la propia filmación, y sí que estaban, y luego pues evidentemente un poquito limando y cayeron un montón de cosas. De todos modos, eso hacía que la estructura de la película fuera muy complicada de mantener, porque era excesivamente largo. Estaba leyendo en el libro este que ha sacado ahora, bueno, de los 25 años, me estaba leyendo el guión y efectivamente bueno, es una película complicadísima, porque, sin embargo, ¿cómo ha funcionado? Que saltando de un sitio a otro tan radicalmente, cómo está todo bien engarzado y bien hilado, ¿no? Y no era fácil. No, como podéis imaginar, la mayoría no sabíamos lo que estábamos haciendo, como podéis imaginar, claro. O sea, sales tú aquí y se desdobla Rayán, y tú miras para atrás, miras a Rayán y otro Rayán delante y dices, oye, ¿esto qué es? Pero en fin, lo llevamos con mucha dignidad, habéis visto. Pues quería preguntarle a Emiliano Urregui también cómo fue esa recepción de Amanece que no es poco, en su caso, cómo lo vio, qué fue lo que Cuerda le pidió que... A ver, que te cuente. Yo había sido el director de producción de la película El Bosque Animado, que lo había hecho hacía 2 años antes de esta. Entonces, cuando le contratan para hacer esta otra película, el equipo, digamos, la productora ya tenía equipo de producción, entonces, bueno, pues se acuerda, me pide a mí que yo le haga las labores de su ayudante. No había hecho ninguna película de dirección yo antes, con lo cual fui un auténtico atrevido. Bueno, yo, vamos, leí aquello, me pareció, como a todos yo supongo, un auténtico disparate, o sea, era como una locura aquello. Era un guión muy largo, ocurría en muchísimos sitios, había como 106 actores con frase, era una locura, o sea, yo nunca, había hecho una película de este tamaño, digo en cuanto a eso, en cuanto a número tanto de actores como de escenarios, como decorados, como tal, unos dentro, unos fuera y tal. Yo hice el primer desglose, el primer plan de trabajo y tal, y me salieron 10 semanas de rodaje. Y bueno, pues yo fue lo que presenté. Entonces, en aquella época, las jornadas eran de 40 horas. Se hacían 7 horas de lunes a viernes y 5 horas el sábado. A la semana. Sí. 40 horas de trabajo a la semana. Dice, insisto, un trabajo de 10 semanas, un plan. La productora me dijo que era muchísimo tiempo, que lo bajara a 8. Y luego a 7. Entonces yo, cuando me la bajaron a 8, ya protesté muchísimo, porque efectivamente había tantísimas secuencias, tantísimo decorado, tantísimo actor, que no cabía, que era imposible. Y cuando ya me dijeron es que si no se hacen 7, que no se hace, entonces dije, bueno, entonces van a ser 7 y las horas, digamos, de más que yo diga. Me dijeron que de acuerdo. Yo hice un plan
de trabajo que incluía las 7 semanas y 56 horas extras en el plan de trabajo, de las cuales hicimos 55. Sí, pues es que fue así, o sea, no... Y bueno, pues logramos aquello a una barbaridad de rápido, o sea, la media de planos diarios eran muchísimos, no sé si la media eran 20, 20 y tantos, 28, una hora así, y un día cumbre que hicimos 56, o sea, que fue como la locura, o sea, ya era como... Bueno, pues ahí está. Yo creo que ninguno de los que estábamos ahí pensamos que estábamos haciendo una obra de arte. Yo creo que estábamos haciendo, o sea, yo creo que todos creíamos que estábamos haciendo auténtica locura, que era muy graciosa, que estaba muy bien, que nos reímos mucho haciéndola y nos reímos mucho comentándola, y luego los ratos que pasamos en AINA, que fueron todos fantásticos, pero no creíamos nunca que fuera a ser una película que luego tuviera el recorrido que ha tenido. Pero para nada. Recuerdo una conversación entre Rafael Alonso en el hotel y Manolito Alessandri, llamamos Manolito, que tenía 80 años ya, muy serios, diciendo que significaba posiblemente el final de su carrera. Manolito decía que no, porque había hecho una película con Iquino, que era la peor del mundo, y no lo habían echado de España. Pero dice, seguramente aquí termina nuestra carrera, porque nos echan de España. Van a echar de España, Antonito. En ese sentido, don Miguel, sí quería preguntarle también, por un lado, así a lo mejor en 2 pinceladas, cómo fue también su recepción del guión de Amanece que no es poco, como tiene que ser. y por otro lado, aunque eso es común, y también le lanzo la pregunta a Antonio Resines, ¿cómo fue ese rodaje? Porque tengo entendido que cayó en plena canícula, o sea, fue verano puro y duro en Albacete. La segunda parte se la pasaré a Antonio, que lógicamente sufrió muchísimo más los rigores, por supuesto que le tocó muchísimos más días. La recepción en mi caso de Amanece que no es poco, llovía sobre mojado, porque yo tuve unos años antes un antecedente que era Total. Cuando yo recibí Que recomendamos fervientemente, si puedes conseguirla. Total. Cuando yo recibí el guión de Total, ahí sí que pensé que no está la cámara de inocente, pero esto se va a hacer. Y se hizo, de manera que yo ya estaba curado de espanto, porque desde luego Total me parece... Nunca, por si no lo habéis visto, abro la página del guión Total, que tiene un título curioso, que secuencia primera, exterior, día. Una pequeña aldea en una meseta castellana. Se oyen los balidos de las cabras, la espadaña de la iglesia, el humo que sale de las chimeneas. Sobreimpresionado de pronto, Londres. Londres 2548. Pues si quedaban dudas en inglés, London. Así empezamos. Después de eso yo estaba curado de espanto, y Amanece que no es poco, me reía una continuación. Y los rigores del rodaje, hombre, como es lógico, Antonio es el que mucho más los sufrió. Hizo mucho calor. No, hay anécdotas muy buenas. ¿No? Está por ahí el hijo de Luis, que a lo mejor no la sabe, de Luis Ciges, y una muy buena que yo pesaba bastante más que Ciges. En las curvas nos caíamos por los lados, porque hubo que meter unas piedras, y el pobre Ciges iba cogido ahí con las piedras, porque aquí nos íbamos para un lado, como no pesaba casi nada, pues claro, bueno. Y lo curioso de la historia, bueno, hizo un calor espantoso, pero espantoso, menos una noche, que es el final de todo. Bueno, no, yo no he pasado más frío en mi vida, y era agosto. ¡Bravo! Espectacular. Ah, es la Paddington, claro. Ay, y el otro es Morelos, ¿cómo se llamaba? Bueno, pues nada, no sé qué voy a decir yo. Bueno, nada, que estuvo muy bien el rodaje, la pasamos muy bien, y eso, que el último día hacía un frío espantoso. Ah, bueno, hay otra muy buena del cerdo, que eso es la contaba del cerdo, ¿no? A los que estuvieron eran varios cerdos y les pinchaban para, como era sonido directo, pues para que no gruñesen y esas cosas, ¿no? Porque no valía si estábamos hablando nosotros.
y los cerdos, lo que les ponía, se cagaban, pero constantemente. O sea, era un olor cada vez que estábamos los dos hablando y estamos mirando como para un lado distinto, porque es un pestazo, pero oloroso. Bueno, de esas hay 50.000, ya saldrá alguna más. Aprovechando precisamente lo que decía de calor, y por la parte de la luz, por la parte que toca, Porfirio, ¿cómo se hizo con esa luz de los pueblos albaceteños donde se rodó la película? Pues era complicado, pero por la rapidez, porque además José Luis Cuerda decía una cosa que era fantástica, decía: si a mí no me da tiempo a dirigir, a ti tampoco a iluminar, así que a rodar. Entonces llegábamos a extremos tales como pedir motor y todos los hombros diciendo: ¿pero qué va a rodar este hombre? Y entonces de pronto el cameraman, el segundo mío, decía, que era el que miraba por la cámara, y decía: hay uno en el medio del cuadro, y decía: corta. Emiliano, ¿qué coño haces ahí en el medio? Y decía Emiliano: colocando a la gente. Ah, que no estaba colocada. No, es que no me has dado tiempo a colocarla. Pero ese era un poco el ritmo del trabajo que teníamos. En todo eso, pues claro, había que hacer el trabajo. Como no daba tiempo efectivamente a iluminar, los eléctricos yo los seleccioné de tal manera que iban iluminando a hurtadillas. Entonces, en cuanto decía corta, porque había pasado algo, los eléctricos daban 3 pasitos y subían y el aparato ¡pum! Y lo ponían y se quedaban así. Y entonces el guarda miraba y decía: ¿qué ha pasado? No ha pasado nada, nadie se ha movido. Y todo así, lo hacíamos todo trampeando, o sea, bueno, era muy aburrido. A ver, ninguna película es fácil. Esta película creo que teníamos de plantilla 30 y tantos actores, eran de plantilla o más. Ya, digamos que fijos. Fijos 38 como o algo así contamos un día. Y localizaciones pues eran 200. Y el pueblo era pequeño y el generador de la luz no entraba, así que se quedaba arriba del todo y había que tirar las líneas, que eran 500 o 600 metros de mangueras todos los días. Bueno, los eléctricos llegaban y cuando llegaban al rodaje te decían: ¿pero qué llevas? Dice: no, un lagarto, una culebra, no sé qué, pero no se encuentra de camino, tal. Todos los días este afán. Y no, bueno, se trabajó muchísimo, mucho, que en cualquier película. Y bueno, y lo que pasa es que nos reíamos mucho. O sea, había veces que cuando se decía corta, era todo el equipo tirado por el suelo. Pero esta gente escondida, pero tirándose al suelo, porque es que no se podía creer. O sea, claro, es que había a don Antonio Burriamas, Antonio con las garras riéndose y todos diciéndole y noche cerrada. Claro, es que todo aquello, pues es que se producía, la gracia se producía aquí. Es decir, que, ¿sabes? Menos esa noche que fue que fue la última y que se bajó como a 6 grados y nos pilló a todos en pantalón corto, bueno, porque llevábamos todo el día rodando y de pronto a las 12 de la noche había 6 grados, pues yo tuve que sacar todos los aparatos de luz que teníamos en el camión y ponerlos en círculo para meternos todos y calentarnos mientras nos rodábamos, porque no había más estufa que teníamos, ni vestuario, no estábamos preparados para eso, pero menos ese día la verdad que nos calentó mucho. Y además está el anecdotario de la intrahistoria en el sentido de que al ser muchos actores no siempre, ni muchísimo menos, coincidíamos todos rodando. Claro. De manera que gran parte del tiempo nos la pasábamos en el Talgo, Sí. que no sé por qué íbamos y veníamos continuamente, o en el hotel. O en el hotel Felipe II. En el hotel aquel que era un hotel de cazadores, no era temporada de caza y estábamos... Y por cierto, la única distracción que había era una mesa de billar americano con más caída que las cataratas de Niágara. Es igual, a las 24 horas estaba dominado sobre todo por Manolito Alessandri, que era campeón del mundo. A pesar de la caída, la gente que venía de fuera no lo entendía porque hacía la bola y los campeones del mundo. O sea que fue un rodaje muy divertido y muy agotador y bueno, pero los rodajes, ya digo, son así. No son así de divertidos, pero sí son igual de agotadores. O sea y dominar la luz, pues relativamente, porque había que ir no dominando la luz, sino intentando llevar la luz, porque no era nada sencillo. Ahora, yo no recuerdo muy bien, hablábamos
Hablamos de lo que estábamos haciendo, de qué podía ser aquello, No, qué podía pasar. No. Salvo eso de que nos iban a echar a España. No, eso sí. Eso lo sabemos todos. Aquí huele al INEP, que decía alguno, pero no volvemos a trabajar más después de esto. Pero bueno, no. Y sobre todo los actores. Por otro lado, quería preguntaros también, aunque es una pregunta me imagino que es recurrente, ¿cómo fue el trato y el nivel de disposición de la gente de los pueblos? ¿Cómo veían ellos? Eso sí que no. Bueno, no es un tópico, pero es verdad. Se contó la gente de maravilla. Era como. Es verdad que como nosotros muchos tampoco entendían nada. Sobre todo cuando Castle levantaba la hostia en la misa y tal, y se volvió y me decía qué alzamiento nos ha hecho este hombre, qué barbaridad, qué bueno. Bueno, la gente estaba ahí, muchos eran todos los pueblos, ¿esto qué están haciendo? Eso estaba claro, no se entendían muchas cosas. Pero en nada, la gente fueron entrando como los demás, ya nos parecía normal todo lo que hacíamos, y a ellos también, cuando nos convocaban para hacer flashback, pues nadie sabía lo que era un flashback, claro, o sea, era como absurdo. Bueno, se lo pasaba la gente bien, o sea, y luego, eso sí, os puedo asegurar que Aína, que es donde estábamos nosotros, probablemente tenga las mejores chuletillas de cordero del mundo. Ya no las comimos casi todas. Bueno, Cuerda se empujó una noche, eso lo cuenta en el libro. Yo me acuerdo porque estábamos ahí ese día y le preguntó la señora del bar, dice, me quedan un par de chuletillas más, las asamos y tal, y le dice, estaba Ovidio Moñón, y le dice Cuerda, no, yo creo que con esto ya tengo bastante. Y dice el otro, ¿cómo que tienes bastante? ¿Sabes cuántas te has comido? Dice, 17 se había comido el tío, 17 chuletas. Bueno, estábamos todo el día en los bares y tal, lo pasamos muy bien. Déjame que amplíe esto un poquito porque yo tuve la suerte, la fortuna de hacerme todo el casting de todos los actores y todos los figurantes que salen en la película, los que veis y los que no están, o porque se cortó el papel o porque luego se eligió otro, ¿no? Pero hicimos un casting enorme allí en Aína, donde vino gente de cantidad de pueblos, y estuvimos ahí como unos 10 días más o menos grabando y haciendo fotos y haciendo una ficha sin parar un montón de gente que venía desde pueblos insólitos, a veces incluso andando, a veces pues eso, en autobús de línea que pasaba uno al día, con lo cual si venías, ya no ibas, en fin, cosas así, ¿no? Y luego por otra parte, claro, la producción lo que había decidido es que todos los figurantes, los extras, cobraban exactamente lo mismo, hicieran lo que hicieran, y eso es así siempre. Y por otra parte, los actores locales, digamos, y había como 60 o 70, ellos cobraban como actores cuando hablaban y cobraban como figuración cuando no hablaban. Con lo cual siempre lo que se creaba era, Joy habló, Joy digo algo, y era como, no, tú no dices nada. Entonces era de estas cosas que se hace, bueno, pues yo qué sé, cuando en la plaza del pueblo y tal, que íbamos con las rezando la letanía y tal, ¿no? Pues la gente del pueblo que estaba por ahí, como sabía que si hablaban cobraban más que si no hablaban, entonces estaban deseando que les tocara frase. Era muy divertido, pero realmente la gente del pueblo se portó como Dios, menos el cura. El cura, hay que decirlo, el cura era un tío que tenía unos... No, el cura de Aína, digo. De Aína. El de Molinillos no. No, el de Molinillos era un encanto, pero el cura de Aína entonces era un tío que grababa discos en Londres, con la Filarmónica de Londres, y entonces, bueno, nunca entendió que nosotros estuviéramos allí, y entonces habitualmente a las 5 o 6 de la tarde nos ponía sus discos con unos altavoces repartidos por todo el pueblo, únicamente por joder, o sea, era únicamente, estos son los joder. Y era como, bueno, esto no... El resto de la gente, la verdad, absolutamente un encanto. Sería porque no fuisteis a ver sus alzamientos. Claro. Teníamos alzamientos propios. Claro. Don Fernando, sí quería preguntarle a usted como director, que ha sido y lo es, ¿qué le parece el elenco de la película? ¿Es algo con lo que uno soñaría y sigue soñando aún?
es inmejorable, como muchas veces se ha dicho. ¿Falta alguien? No, yo creo que es un reparto verdaderamente maravilloso, ¿no? Porque están muchos de los grandes actores de toda la historia del cine español, porque pilla varias generaciones, ¿no? Pilla gente joven como Resines y Reyán, y a gente veteranísima como Manuel Alessandri o Saza, ¿no? Que Casen, gente maravillosa, de Luis Ciges, del cine de toda la vida. Yo como pienso que... La reina católica. Claro, también. Claro, Aurora Bautista, no, la reina católica no, Juana la Loca. La reina católica era Amparo Ribelles en Alba de América. Puntualicemos, Popi. Yo creo que el cine, yo tengo una idea muy peregrina de esto del cine. Yo pienso que el cine es el guión y los actores, y que lo demás está ahí para que funcione eso, el guión y los actores. Entonces, cuando una película tiene un reparto como este y un guión como el de Amanece que no es poco, evidentemente está bendecida por la mano de Dios. Es una película, es un resultado seguro, ¿no? Porque daba gloria oír los textos de Casen y Saza, por ejemplo, ¿no? Cómo dice los textos Saza, ¿no? Era una belleza. Además, ha sido siempre así, porque Saza ya en las películas de Iquino de los años 50 ya era un actor soberbio, ¿no? En unas películas muy chapuceras y él estaba fantástico, ¿no? El otro día pillé un trozo de El Ojo de Cristal, que es una película policíaca que no estaba nada mal, de la productora Iquino, y de pronto salía Saza en una escena y decías, pero qué maravilla, ¿no? Que es un poco la historia del cine español, es esa, ¿no? Sobre todo la historia del cine español clásico, de anterior a la democracia, ¿no? Que en general es muy malo el cine español del franquismo, pero siempre hay una secuencia, una escena fantástica, porque los actores hacen así para arriba con la película, ¿no? Y el cine español está lleno de pequeñas obras maestras que hacen los actores, y esos actores estaban en Amanece que no es poco, ¿no? Y luego estos que, bueno, yo los adoro, a Resines y a Reyán, que son estupendos y que son de esa estirpe, ¿no? Sin duda alguna. Pero es que acordaros lo que era, o sea, era a Rafael Alonso, a Manuel Alessandri, es que le estabas mirando y a Luis Ciges, es que era una cosa alucinante, o sea, estabas con Aurora Bautista, el reparto es impresionante, y estabas con ellos. Yo tengo algún plano en la película, no voy a decir cuál porque para disimular, pero en alguno yo con Luis, yo me quedaba mirándole fijo y se me olvidaba lo que tenía que decir, porque hacía unas cosas tan asombrosas. Bueno, es que es gente de otra galaxia, vamos. No, eso es una gran suerte haber participado en esa película. Yo pensé que era bien, parece que sea comunal. Quería también preguntaros a todos, que vayan participando cada uno en su momento. Estuvimos el domingo pasado viendo de nuevo Amanece que no es poco en el Museo Thyssen, que también hemos entrado en los museos dentro de un ciclo que había sobre cultura y surrealismo, y estuvo José Luis Cuerda también al final, en la charla que hubo, y se... ¡Viva el Cabo Santo! ¡Viva el Cabo Santo! Y se volvió a citar otra vez, y Cuerda se explicó, intentó explicarse, el apelativo, el adjetivo realmente con el que siempre se denomina esta película, que es surrealista. Y sin embargo Cuerda decía que él no lo siente así, que siente más bien que es hiperrealista, eso dijo él, ¿no? Que era partiendo de la realidad por elevación. Vosotros también sostenéis, pensáis, lo utilizáis cuando a lo mejor le explicáis a alguien lo que fue Amanece que no es poco, o alguien que quiera verla por primera vez, ese epíteto de surrealista. Yo creo que sí, es más, o sea, yo sí que le entiendo a él cuando dice que es hiperrealista, porque lo que antes decía Poppy, que es cierto, él cuenta historias de su niñez, de su infancia en Albacete, y son, vamos, que tienen mucho que ver realmente con el guión luego cocinamos. Entonces, digamos que para aquellos que no hemos hecho ese tipo de vivencias, pues nos parece surrealista a todo, pero sí, evidentemente yo sí entiendo que Cuerda no considere que el guión es surrealista, sino hiperrealista. Desde su punto de vista lo es.
esta misma situación que tenemos aquí, puesta en una película, y dices, pues esto es el realismo. Y esto no se lo cree nadie, de verdad. Esto es asombroso. Cuerda decía que era... El cabo es un genio, ¿eh? Mira el tío cómo aguanta ahí. Que no, él decía que era surruralista, por la cosa rural. Yo quería acordarme ahora, quería recordar, hablando de los actores, a un actor maravilloso que ha fallecido hace poco, que es el maestro Paco Hernández, y que era un actor estupendo y básicamente un actor de teatro y de doblaje también, un magnífico doblador, pero que está fantástico en la película, ¿no? La contestación esa de que qué buen maestro es usted, dice, rural. Es que yo no he visto una cosa igual en mi vida. No, pero es que eso, escribirlo es muy complicado, pero decirlo es complicadísimo. Es decir, decirlo bien, ¿no? Y eso, es que lo clava el tío. Quería preguntaros por una escena, hablo a nivel particular, una escena de la película que a mí siempre me parece como una especie de pequeño verso suelto, y es precisamente ahora que estabais hablando de Paco Hernández, de su personaje, el maestro, el único momento para mí de la película en que de repente no te cuadran las cosas, fijaos lo que estoy diciendo, y es el momento en el que le abofetea a los invasores, ¿no? O sea, esa bofetada en mitad de un contexto, no sé si es muy adecuado lo que voy a decir, amable, y si no amable, como de civilidad que transmite la película, a mí me lo parece, es una película que transmite valores de civilidad, y de repente esa bofetada, que es el único hecho, yo creo que violento en toda la película, realmente. ¿Cómo encaja? A mí me extraña también, pero yo creo que sí debe estar ahí, porque le da una dimensión a la película muy importante. Lo ha explicado muy bien, con el nivel de civilidad que tiene la película, o sea, ver lo que puede ser algo incivil, como que alguien te pegue por dar una clase de algo, yo creo que es muy bueno, para la película, y es una demostración de que está todo, como decía Fernando, que Cuerda no da puntada sin hilo y está todo absolutamente pensado. Era una forma de decir, señores, esto puede ser horroroso si pasan este tipo de cosas. Yo creo que por eso está muy bien. Hombre, Fíjate que eso tiene muchísimo que ver con una película coetánea de Amanece que no es poco, que es Au revoir les enfants de Louis Malle, ¿no? Es la misma idea que sustenta toda la película de Louis Malle. en cualquier caso, es una bofetada a la cultura y ahora estamos recibiéndola todos los días. O sea que no sé de qué va esto, ¿sabes? O sea, ahora la recibimos todos los días y en todos los ámbitos culturales alguien nos rompe la cara. O sea que estamos muy adelantados. No es por quejarse, pero hoy en día no se puede hacer Amanece que no es poco, por muchas razones, y entre otras porque no se puede producir en la industria del cine español una película así. Además, sirve para muchas cosas, Amanece que no es poco. Dentro del terreno anecdotario, el otro día, cuando digo el otro día, hace un mes, un amigo me manda por Facebook o por email, no lo entiendo, un artículo de una revista económica, un sesudísimo artículo de macroeconomía, que empiezo a leer, digo, este hombre se ha equivocado, Jaime se ha equivocado porque me manda esto, no entiendo absolutamente nada de todo aquello, hasta que llega al final. Sí. Y dice, en resumen, que yo voy a hacer como Reyan en Amanece que no es poco, y me voy a sacar la chorra. Coyuntura económica en la Europa A tomar por culo. que da para mucho esta película. Sí, da para mucho. Para eso ha quedado uno al final. Hombre, yo de lo que decías antes de la secuencia esta de la bofetada, que yo recuerdo a vos que nos costó relativamente muy poquito, digamos, de tiempo de ensayo con Paco Hernández, que se leyera ese examen a la ingle, donde era absolutamente todo tenía que ver con la ingle y tal, ¿no?
Y yo recuerdo haberle preguntado, no sé si era acuerdo o se lo pregunté al script, que no me acuerdo, por cierto, pues era que le dice, ¿y por qué ahora le pega una hostia después de esto? Y dijo el otro, ¿y por qué no? Y dije, vale, pues sí. Eso también forma parte de otra de las cosas que creo que la película muestra muy claramente, pero que creo que llama mucho la atención, y es el retorcimiento que creo que hace, o el llevar hasta el límite o más allá del límite cuerda de la lógica. Yo siempre pongo como ejemplo, me parece una de las maneras más redondas de explicar lo uno y su contrario, cuando habla de ir a la República Francesa, dice qué mujeres hay por allí, son como tíos, valen para todo, dice, pero ahora los tíos son como mujeres. Entonces me parece que son muy buenas. Hay una señal de un comercio, ¿cómo lo decía Figes eso? Entonces ese reconocimiento que hace de cuerda de la lógica muchas veces y de lo que a lo mejor no es lógica, me parece que está en muchos momentos de la película, no solamente técnica, es más. Eso tiene relación también con lo de realismo, hiperrealismo y subpluralismo, ¿no? Porque esa conversación era perfectamente realista en la España de la infancia nuestra, de los años 50. La conversación sobre Francia y el comercio en Francia, etc. Las mujeres de Francia, claro. Lo ha comentado cuerda más de la ocasión, pues me imagino que para una nación, la cuerda y alguna posterior también, pero bueno, Francia era un poco el cenit de la cultura, ¿no? Es el lugar al que uno aspiraba, ¿no? Sobre todo partiendo de la realidad que había en España, ¿no? En esos momentos. ¿Cómo? ¿Y tanto? Os recuerdo... Cuerda y yo nos conocimos en París, porque evidentemente pasaba eso, cuando tenías 20 años, 22 años, te largabas a París en cuanto podías a respirar, a ver mundo y a ver películas, entre otras cosas, ¿no? Y efectivamente nos conocimos en París, a donde habíamos ido a pasar el verano y a buscar trabajo. Y allí estaba... Don Fernando, un momentito, os recuerdo que nuestros amigos de Elche de la Sierra siguen con la alfombra de Serrín aquí a vuestra derecha y que merecen también un aplauso, que nos han recibido. Perdón, Fernando, que estaba No, estaba contando algo un poco relacionado con eso, con Francia como escape, como búsqueda de la cultura, etc., ¿no? Y trabajábamos en una editorial, en la editorial Armand Collin, en el almacén, haciendo pedidos y cargando libros y estas cosas, ¿no? Y luego cuando salíamos forrados de libros que robábamos, tipo El marxismo y Asia, y La vida de Ho Chi Minh, etcétera, etcétera, que había que robar libros, robábamos libros en la editorial y en otros sitios, en el Radio Ibérico, etcétera, etcétera. Y otra cosa curiosa de ese viaje a París, estuvimos trabajando los dos como figurantes en una película sobre la resistencia. Estuvimos haciendo de extras en aquella película de la resistencia que nunca supimos cómo se llamaba ni la vimos nunca, ¿no? Más surrealista que Amanece que no. Claro. Claro, lo que es más complicado es unir toda esa serie de situaciones surrealistas que hay en la vida en un solo guión y que eso funcione, ¿no? Pero la vida está llena de situaciones surrealistas y ya si se va uno a París ni te cuento. Quería preguntaros también, lo que fuerais significando uno a uno, qué visión tenéis, por qué creéis que Amanece que no es poco, no sabría cómo decirlo, ha permanecido latente, ha resistido el tiempo. ¿Cómo es posible que estemos todos aquí 25 años después
con esta película que por lo que yo recuerdo y lo que he ido leyendo, pues tampoco es que tuviera unas especiales, a lo mejor buenas críticas, sin embargo... Terrible, las tuvo terribles. Y no fue nadie al estreno. Nada, fue un desastre. O sea, bueno, somos a lo mejor bien, pero económicamente no fue rentable. Nada. Aquí el crítico es don Fernando, pero yo me anticipo, atribuyen a Woody Allen la frase de que si se supiera dónde está el éxito, en este caso del cine, lo harían los bancos. Sí. Que se sepa, los bancos no meten ni un duro. No. Esto es un misterio. Claro. A todo lo pasado se explica todo. Además hay mucha gente, bueno, por lo que veo aquí mucha gente joven, hay gente más de nuestra edad y tal. A mí me contaban, se lo contaba Gerardo el otro día me parece, me contaban hijos de amigas o de amigos y tal, gente de 30 y tantos, es que hablaban así de pequeños los tíos. O sea, los que les gustaba Amanece se ponían a hablar entre ellos, pero con 12, 13, 14 años, porque la ponían más frecuentemente, ¿no? La habían comprado en vídeo y tal. Y claro, les parecía tan asombroso a chavales de 10, 12 años que se hablase así en una película y que pasasen esas cosas, pues que se quedaron los tíos como... O sea, que yo creo que los que han empujado más, al margen de gente de nuestra edad, los que han empujado más la gente más joven, ¿no? Me da la impresión. Sí, los que no. Que no lo vieron en su momento. No la vieron en su momento. Hombre, eso, y que realmente yo entiendo que este país es un país de frikis en general. Que está muy bien, además, de frikis, coño. Bueno, espera que está el alcalde y... ¡Viva el municipio por antonomasia! Nosotros somos contingentes, pero tú eres necesario, alcalde, coño. Que tiene que ser comunal. Urgente. El que ha gritado es el niño deprimido, Hombre, hay algo más surrealista además que todo esto, que no sé si está en el libro o no, porque yo el libro no lo tengo. Cuerda quedó que me lo iba a regalar y me lo ha regalado, con lo cual no... Yo he leído. Entonces, lo que sí que fue muy surrealista es que Cuerda comenzó un régimen homeopático 2 semanas antes de empezar el rodaje, o un mes antes de empezar el rodaje. Entonces, el régimen consistía fundamentalmente que se tenía que tomar al día como 28 pastillas chiquititas, y además no podía mezclar, digamos, las comidas. O sea, no podía mezclar hidratos con verdura, ni verdura con... Entonces hacía unas comidas horrorosas, y él, que es además muy comelón y muy glotón incluso, tripero, lo llevaba muy mal. O sea, ese momento de las 11 o las 10 y media de la mañana del corte para bocata, de unos bocatas así, de chorizo, de tortilla de patata, de bacon con queso, y tal, y él una manzana, era que nos miraba con auténtico odio. O sea, era como de... hijos de puta, estáis corriendo, yo no, o sea, era... Y luego, claro, a la hora de comer, que en fin, habitualmente comíamos en el propio hotel, que nos hacía de allí en y tal, el día que comía pescado, que no había allí en Aina pescado, pero había un día en la semana que tenía obligación de comer pescado, le traían pescado congelado, pero, no sé cómo decirte, como 8 rajas de merluza, 2 calamares, no sé qué tal. El día que o sea, le tocaba a fruta, y era únicamente fruta en esa comida, yo le he visto comerse una sandía y luego un melón. Como única comida. Entonces, mientras los macros salíamos ahí, no sé, un arrocito, una patata guisada, no sé qué, lo que fuera. Entonces, yo creo que además eso lo llevaba bastante mal. O sea, no era... O sea, ahora nos reímos y tenemos gracia, pero en aquel momento, yo que era su ayudante, que era el que lo aguantaba, había días que estaba totalmente insoportable. Y era únicamente por esto, o sea, es que nos veía el resto comer y era como que... Yo se lo preguntaba, ¿te acuerdas? Cuando lo vi un día comer, que antes estábamos localizando y de pronto fuimos a comer y él comió ni siquiera media cebolla, eran nada, unas lasquitas de cebolla hechas allí a la plancha, un trocito de lechuga y un trocito de tomate, creo que era. Y dije, ¿eso es lo que vas a comer? Dice, esto es lo que puedo comer. Digo, José, cuando estemos rodando y yo me coma un filete, ¿tú no te vas a lanzar sobre mí y me vas a asesinar? ¿Tú vas a comer todos los días así? Sí. Digo,
Efectivamente, el primer día que me vio, que estábamos comiendo, pues no sé si el bocadillo o algo así. ¿Por qué te estás comiendo eso? ¡Y yo nada! Digo, ¿ves? Ya sabía yo que me ibas a asesinar, sí lo sabía. Porque es que se producía que se ponía a morir. Bueno, y luego se escapaba a Albacete a comer, cuando no nos descuidábamos. Se escapaba y venía, bueno... Teníamos 2 horas más de tranquilidad cuando se escapaba. Le forzábamos a que se escapase y todo. Era como... Yo recuerdo una noche cenando en Irún que dice, yo es que estoy a régimen, me trae usted 2 chuletones. Se me dio 2 chuletones, fantástico. A régimen de chuletones. Claro, pero no hacían la mezcla. No, claro, era la vaca entera o la huerta entera. Claro. Sin pan, sin patata. Sí, bueno, ya. ¿Recuerdas de estas personas, de las pocas personas que hay, que te lo puedes encontrar en un restaurante estupendo, yo qué sé, en el Horno de Santa Teresa, comiendo él solo y poniéndose morado? Porque normalmente cuando uno come solo, pues dice, el menú del día, lo que pilles, ¿no? No, cuerda, va a un restaurante como Dios manda y se pone morado, ¿no? O sea que De todas maneras, lo que tiene se lo ha ganado. De todas maneras, con todo lo que estamos diciendo, parece que nos estamos ensañando. Y lo que tiene es el gran mérito de habernos unido a todo este follón de equipo, que éramos una patrulla enorme, y haber conseguido hacer contra viento y marea de la producción y de todo y de los dineros. Bueno, para empezar, la productora se llamaba Aventuras Comerciales. Compañía de Aventuras Comerciales, que decíamos, y tanto que esto es una aventura. No saben hasta qué punto esto es una aventura. Y claro, conseguir terminar la película, hacerla, tal. Bueno, a mí eso me parece que todo el triunfo es suyo, evidentemente. O sea, los demás... En este caso hay películas que cada uno, hombre, todos hemos aportado lo que hemos podido en la película. Y quizá, pues más de lo que hemos podido en muchos casos. Pero realmente esta película es de director. O sea, hay películas, son corales, no sé qué, bueno, da igual, llámelo usted como quiera, pero esto es del director. Porque además era el único que realmente ni siquiera yo creo que supiera, o sea, se lo iba encontrando a medida que se iba, ni siquiera cuando estábamos rodando, porque como no rodábamos por orden cronológico, pues se iban rodando cosas que luego se enganchaban. Y él se la fue encontrando en el montaje y conceptualmente ya la tenía pensada, porque ya había hecho Total y veníamos del mismo patrón, ¿no? Pero era el único que sabía realmente lo que estábamos haciendo. No, Total no, se hizo en Televisión Española, pero yo no la hice. O sea que el mérito que tiene es, bueno, pues que estemos 25 años después hablando de la película, que haya cuatro clubs que yo controle, vamos, no que controle, que conozca, que hay 4 clubs de gente joven, muy joven, como tú decías, Antonio, de gente muy joven, de club de Amanece, que no es poco, o de amanecistas, que lo habéis inventado vosotros. Y hay 4 clubs, hay, que yo sepa, hay 2 en Madrid, uno en San Sebastián. En San Sebastián, que de repente estábamos en un festival de San Sebastián, yo creo que estabas tú también, Fernando. Estábamos una noche tomando allí algo en el Cristina y de repente vino un muchacho y dijo: ¿usted es el director de Amanece que no es poco? Le dijo al cuerdo. Pues sí. Pues es que yo soy del club que Amanece que no es poco. ¿Cómo que del club? Es que aquí tenemos un club y tal. En San Sebastián hay un club y sí, ¿y qué hace? Le pone la película y se ríe, puño. Esto ya sí que hemos ganado algo, o sea, claro, pero hace un montón de años, yo no me acuerdo cuándo era, pero hace un montón de años. A esos méritos hay que añadir que lo lógico es que se hubiera rendido, porque recordaréis cómo se llamaba la crítica de Total, firmada nada menos que por don Ángel Fernández Santos. Sí. Decía: Total, nada. Y hace un rato le decía yo a Miguel Reyán que Total tiene la mejor secuencia de la historia del cine. Yo no conozco ninguna más brillante que la secuencia en que Reyán se declara a Enriqueta Carballeira y viven toda su vida amorosa en 2 planos. Son 2 travelers. Dos travelers. Eso es sublime, esa secuencia, ¿no? O sea, yo te decía que solo eso y James Cagney en 1, 2, 3 es lo mejor de la historia del cine. Pero hay que tener en cuenta una cosa, La secuencia de Ciges
diciendo Padre Salte que hay charco. Padre Salte que hay charco, y luego la cámara abre el plano y está todo seco. Y lleva el padre ciego saltando. Y luego poniéndole un plato sin nada y diciendo: unte usted que está el huevo muy deshecho. Y decía: estos huevos no saben a nada. Y dice: sí, últimamente no saben a nada. Y vengo a untar allí. O sea, eso era también. Es que... Y la ponte que se aparecía. Y la ponte que se aparecía. Cuando menos lo esperaba se aparecía en un sitio. Manuela de Santos atracando en francés. Atracando en francés, Disparate. Hay que tener en cuenta que la filmografía de Cuerda en los años 80 es fantástica, porque hace 5 películas que son Paresinones, Mala Racha, Total, El Bosque Animado y Amanece, que no es poco, que además son películas, salvo Total y Amanece, que son un poco parecidas, pero son películas muy distintas en distintos géneros y en distintos tonos, y las 5 son películas estupendas, ¿no? Y Por cierto, Mala Racha no la debe conocer casi nadie. no, muy poca gente. Es una película Fantástica, Lo durísima. que ahora sería no se pasó ni por sala ni por nada, ni está en vídeo, ni está editado en ningún sitio, no que yo sepa. Y es lo que es ahora un movie, un cine hecho directamente para televisión. De Total sí hicieron una edición hace 4 o 5 años. Sí. Sí, era la de la FNAC. Sí. Sí, esa la tengo yo, me la televisión española la hizo. Quería preguntar en este caso directamente a los actores, ¿cómo vieron actores extranjeros como Samuel Claxton y Arturo Bonín? ¿Cómo encajaron? ¿Cómo vivieron lo que era Amanece, que no es poco, mientras la estaban rodando? Bonín es que no dijo nada. No dijo nada. No, estaba muy impresionado con Ford. No dijo nada, estuvo, yo creo que hasta antipático, no lo sé. Tanto como lo cuenta bien Cuerda, es que el hombre no entendía nada de lo que estaba pasando. Es que no sabía si le estabas cachondeando de él o no. O sea, Samuel Claxton tampoco entendía nada. pero Claxton bueno, el negro se lo pasó como un enano. Era la minoría étnica y ya estaba. Se compró. No, pero Samuel era feliz, el tío, se lo pasaba muy bien. Y tampoco entendía nada, ¿eh? Bueno, si no entendíamos nada ninguno, o sea, que tampoco era una cosa. Luego yo rodé con él, después de... ¿Ah, sí? Sí, rodé en Cuba con él y bueno, tenía mucha gracia porque a todo el mundo le contaba y decía: ¿tú sabes que hice una película aquí con el gallego? ¡Coño! No se entendía nada. Nada. Pero ¿y tú y qué decías? Dice: ¡coño, yo qué sé! No decía, claro. Y estaba muy asombrado porque, claro, evidentemente no había entendido. Se compró una radio como de aquella allí. Isata, Rafael Alonso, todo lo que llaman a todo volumen, con la radio puesta encima y estaba. Hombre. El alcalde y el pimpollo Roberto. Sí, anécdotas con Samuel Claxton hubo muchísimas. Yo creo que la primera fue cuando se le contrató, cuando se pidió de alguna manera que el ICAI, que el Instituto para el Cine Cubano, nos enviara fotos y cosas y tal. Entonces yo estaba en aquella mesa en donde el productor de la película llamaba al productor cubano a decirle que quería fotos de actores cubanos, pero no se atrevía a decirle que era un actor cubano negro. Pero eso lo entendió rápidamente el productor cubano y dijo: mira, chico, lo que quiere es que un negro teléfono, o lo quiere solamente café con leche. Entonces, pues a partir de allí, hombre, luego vino Claxton, que era la primera vez que salía de Cuba. En aquella época Cuba estaba como mucho peor, digamos, que ahora en cuanto a materias primas, de cosas de supermercado y tal. Entonces aquí como se volvió como loco a comprar pues pasta de dientes, cepillos, jabones, laca, desodorante. O sea, eran cosas que él como que hacía muchísimo tiempo que no veía en ningún sitio y que incluso a veces ni conocía. Y luego, por otra parte, la anécdota más curiosa, o que no es una anécdota realmente, es que casi todas las actrices y parte del equipo técnico
están loquitas por sus huesos. O sea, esa habitación de hotel era la más visitada de todas con diferencia. Yo no sé qué le ven al negro, pero la que yo debía ser la hostia. Lo dice la canción. Mamá, no sé qué tiene el negro. Será lo que tiene el negro. Si os parece bien, podemos abrir una ronda de preguntas a todo aquel en el público. Pues vamos a arrancar con ellas. Así que bueno, a partir de ahora, todo el que quiera preguntar va a tener que ser a través del megáfono, como me habéis oído a mí, ya que no disponemos de inalámbrico. Gerardo. Yo quería preguntaros qué os parecería a vosotros, qué os parece a vosotros, mejor dicho, la idea de plantear una continuación de Amores menos poco. Espera. ¿Creéis que es un error, que es una buena idea? Se ha hablado, pero no sé hasta qué punto, a lo mejor no sabe mejor que cuerda. No, a ver, yo os cuento. Yo llevo años diciendo a la cuerda que había llegado el momento de hacer una segunda parte. De hecho, mi idea había sido, cuando se lo propuse, que con motivo del 25 aniversario de la primera, hacer el estreno de la segunda. Pero no cuajó, cuerda no le pareció buena idea en aquel momento. A mí me parece una idea genial, o sea, que digamos que después de estos 25 años, cuerda revisite a Ina y sus entornos, y con esos mismos mimbres y otros muchos nuevos, claro, porque evidentemente ha habido muchísima gente que ya no está, que puede hacer una historia ahora genial, vamos, pero absolutamente genial. Y yo sé, vamos, la última vez que se lo comenté así como muy en serio, pues fue cuando terminamos de rodar Girasoles Ciegos, de esto hace ya pues casi 5 años. Volví a hablarlo hace como 2, pero no le veo yo al como programador. Ha salido último, yo lo he oído después. Es que no sé quién lo dijo. Sí, a mí me suena que yo sabía que Emiliano había tenido algo que ver, pero que Enrique Cerezo también, algo que debe ser suya. No, sí, no, a ver, no, yo es que hace unos meses yo estuve hablando con el director gerente de Enrique Cerezo, que es el que tiene la propiedad del resto de las películas estas y tal. Entonces le comenté, o sea, como idea, que le fuera comentando a Cerezo si Cerezo estaría dispuesto a no sé qué tal cual. Entonces de ahí luego le ha vuelto a cuerda como que Cerezo quería hacer la segunda parte. No es que Cerezo quisiera hacerla, sino que yo le sugerí a su director gerente que hablara con Cerezo y que entre ambos animaran a cuerda a hacerla. Pero yo sé que incluso un día hicimos una lista negra, y mejor dicho lo de negra, donde hicimos el obituario, digamos, de esta película, ¿no? Quién está y quién no está ya, ¿no? Entonces un poco como para decir, y esta otra línea, pues digo, pues oye, te lo inventas. Pero vamos, o sea, que tienes una alcaldesa supuestamente corrupta, y a partir de allí, pues o sea, que tienes de casi todo, gente en el bancal y gente en la Guardia Civil, están todos muertos, menos Aza, que todavía sigue vivo, aunque ya no actúa, y que luego, no sé, pues que hay un montón más de gente. Y la película comenzaría con este señor viendo una Harley Davidson, diciendo, he vuelto. Y con el Green Domo, y con las cabras en el monte, claro, o sea, esto era evidente. Se podría llamar Los hijos del bancal, pero yo creo que la idea más ruralista es que la escriba Cerezo. Eso ya sería fantástico. Pero es cierto que es la típica película que admite perfectamente una segunda parte, incluso con personajes distintos, porque por la estructura de la película y no tiene ningún problema para volverse a hacer. Estaría muy bien. Estaría muy bien. Y como hipotética o posible serie de televisión, ¿la veis también? Hacer de Amanece, que no es poco, que era lo que primigeniamente esto era una serie, era a Turbe Cóndita. Sí. Y estaban muchos de los personajes, otros no. Pero pasa que no se hizo una serie. Pues a lo mejor sí, una serie. Sí, no sé, no sé, no veo menos. No lo digo porque la verdad que tantas veces o muchas veces oye a mucha gente que parece que las
ideas en España, sobre todo hablo de series de televisión, ¿no? Como que están agotadas o que todo es lo mismo y demás, bueno, pues aquí habría un camino desde luego diferente, aunque probablemente, como dijo antes Fernando Méndez de Leite, sería muy difícil hacer algo que me parece que no es poco ahora, a día de hoy. Me imagino que como serie de televisión... Sería carísimo, además. O sea, es que no se puede, ahora mismo no se puede hacer una serie con exteriores. Sé que no está bien hablar de política, pero me gustaría conocer un poquito qué impresión tenéis, sobre todo de las... En estos momentos son directas, ¿no? Pero hay un tratamiento muy sutil de la política, de la invasión, ¿no? Del pueblo. Bueno, no sé realmente qué decirte a eso. Claro, en aquella época, el año 87, cuando decimos esto, ¿no? Sí. Yo creo que no nos planteamos, vamos, o que Cuerda no se planteó en ningún momento que fuera esto una cosa así como una crítica o una... Y efectivamente dices la parte de la historia, digamos, de que entran unos invasores del pueblo de arriba, que como ellos siempre van hacia abajo, nunca han ido hacia arriba, entonces que no saben ni que existe, pues no sé realmente qué connotación política podía tener, la verdad es que no tengo ni idea. Eso se nos escapa. Sí. Yo creo que Cuerda, por naturaleza, es muy poco dado a hacer películas simbólicas, contenutistas, etcétera, etcétera. Bueno, aparte es algo que de alguna manera choca directamente con el lado surrealista de la película, lo cual no quiere decir que no haya ideas políticas dentro de la película, que evidentemente salen, como salen en cualquier película. En ese sentido, que ya lo comenté antes, siempre lo que he sentido viendo Amanece los Pocos en ese punto es una película que transmite una gran civilidad, que decía yo antes, urbanidad, unos valores de respeto y además de una manera pues con el humor, entreverada de humor, ¿no? Pero que en todo momento hace como mucho hincapié, me refiero que en muchas ocasiones de las que yo he visto la película sale uno como un poquito reconfortado con el mundo, ¿no? Y una cosa, estaba muy explicado. ¿Tú cuántas veces has visto la película? No soy de los que pasan mucho menos, pero calculo que entre 15 y 20. Qué barbaridad. Mira, verdad. Ha dicho 15-20 más. Entre 15 y 20. Entre 15 y 20. Eso estoy dispuesto a admitir. Yo no sabía que había este seguimiento. Me he ido dando cuenta después, conté en lo del cine Callao, la anécdota de Fran Perea y Verónica Sánchez, que hablaban con diálogos de la película. Y yo decía, ¿qué coño están hablando todos estos tíos? O sea, que me sonaba lo que estaban diciendo, pero absurdamente. Era una cosa como, bueno. Entonces ahí empecé a ver, ya me enteré que había mucha gente que seguía la película. Pero a mí lo que me dejó asombrado de verdad fue lo del cine Callao. Habíamos quedado a tomar café, pues creo que fue a las 6, me parece, a las 6, bueno, y estábamos tomando un café, y yo llegué un poco antes, no había nadie, y de repente salimos, y yo pensé que había alguna promoción en el Corte Inglés o en la ESNAC, pero había una cola de 700 personas, que era, ¿qué coño es esto? Se llenó el cine Callao, que tiene 700 y pico butacas. Bueno, y luego me contaba Cuerda que llegó a firmar más de 200 ejemplares, y estuvo como 3 horas, y dice, ¿y esto? Y ahí fue cuando me empecé a enterar que había mucha gente que la seguía muy de cerca. A mí me asombra, o sea, que me parece estupendo, de verdad, pero me parece, no sé, asombroso que haya aguantado tanto tiempo, como mínimo asombroso, ¿no? La primera vez que tuve la evidencia de que algo raro pasaba fue una noche hace como 10 años o 12, no sé qué, que estaba en verano tomando una copa fuera del local con Luisa Permiso. Y de pronto tuvimos que dejar de hablar porque oíamos un fragor de motos de Harley, efectivamente, eran como 20 motos de Los Ángeles del Infierno, con las cadenas colocadas, y el que va delante me ve y para toda esa. Amanece que no es haciéndole motos y ya ha pasado algo, es más claro que... Sí, pero nosotros hemos sido muy conscientes hasta hace relativamente poco, o sea, que, bueno, yo cuando conocí a Aina y vi la escultura del Sidecar, yo no daba crédito. Pero luego cuando estaban los decorados puestos y había unos tíos enterrados en un bancal, digo, bueno, y aparte de ese momento me creo todo, ¿no? No, realmente yo sí soy consciente de que esta película tiene un seguimiento muy particular, muy especial y muy fantástico
desde hace más de 10 años. O sea, yo creo que ya lo comenté con Cuerda ya hace un montón de tiempo, de haber, digamos, oído a gente hablar de cosas, decir frases como me respetarás, padre, o lo que sé, o no sé, ahora mismo... Un hombre en la cama siempre es un hombre en la cama. Muchísimas frases de estas que todos reconocemos en esta película desde hace un montón de tiempo, y Cuerda me comentaba que efectivamente es que había como una serie de clubs de fans, que es un brazo 4. Se nos van las cosas vivas. Fernando, que no había pensado que lo de Bienvenidos es Mr. Marshall, pero tiene muchas cosas en común, ¿eh? Muchísimas, sí. Sí, pero es verdad. Bueno, es muy curioso. Bueno, eso sí que estaba zumbado, porque es bueno que era Mr. Marshall, ¿no? Pero es que eso siempre lo ha confesado Cuerda, que una de sus fuentes es Berlanga, ¿sí? Claro, entre otras cosas, Berlanga, Zona Gómez, el cochecito, el pisito, todo ese mundo. Pero yo recuerdo hace muchos años que, porque este fenómeno de los amanecistas ha ido creciendo muy poco a poco, pero ya hace muchos años yo recuerdo que un día Cuerda me dijo, ¿sabes que hay mucha gente que se sabe la película de memoria? Dice, ¿sabes quién se la sabe de memoria, por ejemplo? Joan Manuel Serrat. ¿Cómo que Joan Manuel Serrat es fan de Amanece que nos como? Pero de esto hace 20 años, o sea, con la película muy reciente. Es curioso porque luego se hizo Así en el cielo como en la tierra y volvió a no tener éxito. Y si se ve hoy Así en el cielo como en la tierra, está muy bien también. Está muy bien. Ojo, está muy bien. La pregunta va para Carmelo, el borracho. Yo quería saber si usted sigue sufriendo la impotencia juvenil durante 25 años o era un tema de inhibiciones psicológicas y la ha podido superar ya. Aquí hay mucha gente que les interesa. Distingamos entre la ficción y la realidad. En cualquier caso, ese tema yo lo que le contestar es Cuerda. ¿Alguna pregunta más? Bueno, la realidad siempre supera la ficción. Bueno, mi pregunta va con respecto al círculo de la Tierra. ¿Por qué creen que una no ha conseguido llegar a lo que ha llegado la otra? Porque la otra es una obra maestra igualmente, ¿verdad? Sí, pero es que eso es lo que... Fíjate, no, hacía mucho no pensaba en Así en el cielo... Bueno, ahora... Yo es que, fíjate, Así en el cielo como la tierra solamente lo he visto una vez o dos, como mucho. Y a mí me gustó mucho, pues no lo sé, porque realmente tiene muchísimos puntos de contacto. Bueno, como Total, si Total se hubiese visto en condiciones, pues podría haber pasado lo mismo. No sé, pero Amanece tiene algo especial, no sé qué coño es. Algo. Hombre, qué mayor genialidad que ocurrirse a alguien que Dios esté deprimido. Es fantástico. No, bueno, pero es que Así en el cielo como la tierra, acordaros que Jesucristo es Bonilla, hay que echarle los cojones. O sea, al que se lo puede ser una genialidad, que bueno, a partir de eso... Y además está muy ofendido con las representaciones pictóricas de su personalidad. Y que va al psiquiatra, bueno, eso es curioso también, ¿eh? Entre otras cosas porque su padre quiere tener otro hijo. Yo me tengo que ir a la radio a hablar de vosotros. Despedimos a Miguel Reyán con un fuerte aplauso.